teniendo en cuenta que esto es inédito, que hay instancias de aislamiento, de corte de escuelas, etcétera, lo que ya sabemos, y que entonces, bueno, queríamos convocar a referentes que nos ayudaran a pensar un poquito con qué nos vamos a encontrar, o si se puede vislumbrar, o si se puede llegar a imaginar, con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos a la vida normal en algún momento, no sabemos cuándo, pero en definitiva la idea es trabajar sobre esta cuestión de la subjetividad hoy de niños y niñas, porque consideramos que para trabajar en espacios de juego también tenemos que conceptualizar a la infancia. La verdad que esa es nuestra posición, digamos, desde la red de juegotecas de San Martín, y nos parece que siempre hay que estar problematizando, pensando, reflexionando sobre las infancias, mejor dicho, ¿no? Así que bueno, la vez que viene, que es el último día del encuentro, del conversatorio, vamos a trabajar en torno a participación, creatividad y arte, tratando de, bueno, abordar con un cierre eh, desde la participación y el arte la cuestión del juego. Así que esos son los 4 encuentros, van a quedar grabados, compartidos, lo van a poder ver sin ningún inconveniente desde septiembre en YouTube. ¿Querés que arranquemos, Marian? Sí, podemos ir arrancando mientras sigue entrando Bien. más gente. Bueno, tenemos a 3 compañeros, un compañero y 2 compañeras muy entrañables, que son Alejandra Barcala, Federico Pase y Leila Wansek, que trabajan en el campo de la salud mental y la infancia desde distintos ámbitos. Vamos a darle primero la palabra a Alejandra Barcala, que ella es psicóloga, es doctora en psicología también, y dirige el doctorado de salud mental comunitaria en la Universidad de Lanús, y es investigadora. Así que Ale, te damos la palabra. La idea es que puedan ir volcando las preguntas que vayan surgiendo en el chat para intentar retomarlas. Hoy esperamos llegar a poder trabajar más participativamente con las preguntas que ustedes tengan. Así que muchísimas gracias, Alejandra, es un honor contar con tu presencia. Está silenciada. Ya silenciada, Ale. Perdón. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Mariana. Para mí, al contrario, es un placer poder estar en estos espacios que yo creo que en esta situación tan difícil, tan incierta, que nos toca vivir, estos son espacios que nos ayudan a digamos, evitar de alguna manera el distanciamiento social y a poder seguir construyendo lazos y pensando juntos esta realidad, porque creo que es un momento que nos invita a poder reflexionar y poder empezar a comprender, o por lo menos construir colectivamente categorías para comprender lo que nos está pasando, porque justamente estamos en el marco de una pandemia que nos está pasando, no es una situación que ya pasó y que podemos empezar a pensar cómo simbolizarla, sino que tenemos el doble trabajo de tener que estar transitando todos por una situación y al mismo tiempo tratar de elaborar y simbolizar esta situación. Y digo, todos y todas nos encontramos en esta situación muy, pero muy compleja. Entonces estos espacios me parece que ayudan a poder generar encuentros, generar lazos y pensar juntos. Yo la verdad que agradezco estar, digamos, en una invitación entre gente que trabaja jugando con niñez, o sea, ¿no? O sea, que su trabajo tiene que ver con el juego en la infancia y que en este momento toma una centralidad, y ahora vemos un poco por qué toma la centralidad, pero yo más que poder transmitir algo, lo que puedo transmitir es algunas preguntas y algunas preocupaciones, ¿no? Y voy a ser muy cortita para que, como me dijo, digamos, Florencia, voy a tratar en 10 minutos plantear 2 o 3 preocupaciones que son las preocupaciones que, tratando de pensar que en términos de salud mental en la niñez, qué es lo que a mí me parece que tenemos que estar como muy alerta. En primer lugar, como todos venimos escuchando desde hace muchos meses, la pandemia puso en evidencia claramente, no solo puso en evidencia, sino que profundizó las desigualdades, sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica, con lo cual hoy hablar de infancia, hablar de los modos en que los niños habitan las infancias, implica ya de por sí
tratar de romper con una idea única de que hay una sola manera, digamos, ¿no? Porque al contrario, digamos, aquellos niños y niñas que son migrantes, que pertenecen a pueblos originarios, que se encuentran en situación de calle, que están institucionalizados, que han elegido otra identidad de género, bueno, son niños y niñas que especialmente, digamos, están, digamos, atravesados por una situación que incrementa su desigualdad y genera mayor nivel de sufrimiento. Y muchas veces genera, digamos, mayor estigma, genera mayores niveles de padecimiento y por lo general mayores niveles de exclusión. Y, o sea, en ese contexto, un mayor nivel de vulneración de derechos. Entonces, a mí me preocupan esas infancias, ¿no? Me preocupa ver cómo vamos a pensar a estas niñas y estos niños que se encuentran en esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que uno y todos nosotros estamos acostumbrados a escuchar últimamente, que la salud mental se puso en la agenda estatal. Vieron que de pronto todo el mundo habla de la salud mental y todo el mundo habla también de la salud mental de las y los niños, y sin embargo, poco sabemos cómo se ven afectados los niños por la pandemia. Poco sabemos, digamos, cómo sienten, cómo significan, cómo construyen significado acerca de lo que les está sucediendo, ¿no? O sea, en este contexto creo que también algo que se ha profundizado son las miradas adultocéntricas, ¿no? Y las proyecciones propias respecto a lo que a la niñez o a los niños o las niñas les pasa. Entonces vieron las discusiones, que si tienen que salir, que si no tienen que salir, que si esto produce traumatismo, que si no produce traumatismo, ¿no? Como que empieza a haber toda una serie de discusiones, digamos, que se instalan fuertemente en la sociedad, pero que en el fondo invisibilizan las voces de los chicos y las chicas, porque uno pregunta, bueno, a ver, nosotros venimos tratando de relevar investigaciones que investiguen, a ver, qué sienten, qué piensan, cómo van significados, cómo se sienten afectados, cómo ha transformado la subjetividad de las niñas, y no encontramos muchos estudios, o aunque sean muchas experiencias que puede ser en una juegoteca, que pueda explicar qué dicen ellos respecto, o ellas respecto a esta situación. Entonces, esta es mi primer preocupación, porque la pandemia, en realidad, y esto lo planteaba Silvia Bleichmar, cuando hay una situación compleja, lo que tenemos que hacer es reformular las preguntas, es construir nuevas preguntas que nos permitan construir nuevos conocimientos. Entonces estamos en un contexto de tal incertidumbre que tenemos que, donde claramente se van a constituir nuevas formas de subjetividad, o las formas de subjetividad, o en esta interrupción de la cotidianidad o de la vida cotidiana, todos hemos sufrido cierto nivel. Y esto, digamos, a ver, algún tipo de impacto en nuestras vidas tienen. Ahora, esto implica, digamos, que podamos construir nuevas preguntas para tratar de comprender esto, digamos, y por el otro lado, de alguna manera, responder a una interpelación muy fuerte que nos hacen a las instituciones, porque ustedes vieron que tanto la institución escolar como las instituciones sanitarias, yo diría como toda la institucionalidad vinculada a la infancia, tuvo que replantearse su lugar, ¿no? Su espacio, ¿no? O sea, hay algo de digo, tuvo que pensarse sin los cuerpos en presencia, ¿no? O sea, por lo menos, digamos, en un primer momento, vinculado a un distanciamiento físico bastante importante. Entonces, ahí interpela la institucionalidad. Yo creo que, en ese sentido, a mí a veces me parece una posibilidad. Ninguno de nosotros, de los que trabajamos en salud, hubiera imaginado hace unos meses que las personas hubieran, digamos, dejado de ir a trabajar en lo que vienen cotidianamente haciendo durante años, y rompiendo con las lógicas de las terapias individuales o las intervenciones individuales, y de pronto nos encontramos nosotros trabajando en la Universidad de Lanús con equipos de salud mental que lo único que hacían era trabajo individual, que hoy están haciendo grupos con enfermeras para ver cómo pueden vincularse a esto, están sosteniendo a médicos que están en terapia intensiva, trabajando con los residentes, buscando protocolos para acompañar a las familias cuyos personas familiares están internados, o acompañando por si falleció algún familiar, o sea, inventando prácticas que nunca hubieran imaginado en otro momento. Yo creo que sí
podemos repensar que por primera vez algo de esta realidad puso en jaque el capitalismo o el modo particular en que, en términos de las sociedades, habían generado ciertas políticas de salud, y podemos reformular y repensar esas políticas y romper con esta inercia de venir repitiendo viejas respuestas a nuevas problemáticas. Por primera vez nos encontramos respondiendo a, digamos, distinto a nuevas problemáticas. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos un desafío importante, porque hay algo que en el campo de la infancia lo que tenemos que evitar es repetir, por eso yo digo lo de reconstruir y replantearnos los nuevos interrogantes, porque saturar de sentido a lo que pasa con los chicos, ¿no? Lo que dicen los chicos. Si hay algo que tenemos que tratar de abstenernos es de saturar de sentidos y poder hacer algo que los del campo de salud mental teóricamente estamos para hacer, que es escuchar. Creo que es un momento, digamos, claramente para que aquellos que trabajamos en el campo de las infancias, en el campo de la construcción de subjetividad y de identidades, es poder escuchar qué les está pasando a los niños y a las niñas, y a los adolescentes y las adolescentes, ¿no? Y poder escuchar y poder acompañar, ¿no? Serían como dos ejes centrales, ¿no? En términos, bueno, los filósofos y sociólogos han trabajado mucho de la densidad que implica el escuchar y el conversar, que no es solamente escuchar y conversar, digamos, ¿no? En la intersubjetividad no es estar juntos, es que de este conversatorio, que estamos todos juntos, digamos, podamos pensar juntos algo nuevo y salgamos modificados un poquito, que a mí me modifique algo de lo que alguien de ustedes me cuente y me haga repensar otras cosas, y que a ustedes les modifique algo de lo que yo puedo, digamos, transmitirle en relación a esto, ¿no? Entonces, este mismo modelo es el modelo que lo tenemos que pensar trabajando con los niños y las niñas, ¿no? ¿En qué medida, en este trabajo intersubjetivo que hacemos, en esta digamos, promoción de espacios lúdicos, y espacios lúdicos digo porque los niños y las niñas juegan, digamos, y a través del juego uno se les permite simbolizar. Pero una pregunta que yo me haría es, ¿para qué una juegoteca hoy? En este contexto, ¿no? O sea, ¿cuál sería, digamos, el sentido de una juegoteca hoy en este contexto? Porque la segunda cuestión, que también es la segunda preocupación, además de no tener una mirada adultocéntrica que sature de sentidos, digamos, la siguiente preocupación tiene que ver con, digamos, reproducir modelos vinculados a percepciones superyoicas. ¿Vieron qué otra discusión es? Los trabajadores de salud, ¿tienen que ir a los servicios o no tienen que ir a los servicios? ¿Tienen que ir al territorio o no tienen que ir al territorio? Y ahí también se arman como unas dicotomías enormes, ¿no? Entonces, y para todas hay distintas, digamos, argumentaciones. Bueno, no vamos a ir a los servicios porque podemos contagiar a los niños. Pero si no vamos a los servicios porque vamos a contagiar a los niños, nos quedamos en nuestra casa y nos sentimos culpables porque no estamos haciendo ninguna cuestión. Bueno, entre esto que Elena de la Aldea llamaría la subjetividad heroica, ir al barrio y dar digamos, poner el cuerpo y qué sé yo, sin saber mucho por qué, se pone el otro extremo que es el pánico defensivo de, bueno, no hago nada porque, bueno, en el medio de no hago nada y tengo una subjetividad heroica, nos encontramos hoy con esta preocupación de cómo pensamos nuestras intervenciones hoy. Porque algo que nosotros empezamos a ver, porque nos propusimos, les cuento desde un grupo de trabajo sobre infancias, derechos humanos y salud mental que tenemos en la UNLA, era tratar de escuchar a los chicos y entender qué les pasaba, ¿no? Pero además entender qué pasaban con las instituciones y en los territorios. Y nos dimos cuenta que quienes mejores daban respuesta en el campo de la salud mental hoy eran las asociaciones barriales, los movimientos sociales. O sea, no era la institucionalidad estatal. Digamos, o sea, aquellos que trabajaban en los mismos territorios, que tenían lazos preexistentes, y donde sí, digamos, la intervención estatal puede acompañar, puede colaborar, puede constituir, porque ustedes saben que en términos de referentes estatales, nosotros constituimos subjetividad. El modo en que nosotros miremos a un niño lo constituye subjetivamente. No es lo mismo que yo mire a un niño patologizándolo,
y crea que este chico tiene una esquizofrenia, porque el chico me responde como un esquizofrénico, a que yo piensa que el chico es un chico que es inquieto, porque me responde como un chico inquieto, digamos, como yo lo defina, como cual la representación que yo tenga de él va a generar esto que hablábamos sobre el vínculo intersubjetivo que tengamos. Entonces, ahí es central, entonces también ahí es central ver, un poco ustedes ya estuvieron viendo el tema de la virtualidad, bueno, claramente, si en un momento la virtualidad se entendió como un espacio que iba a romper con las desigualdades porque todo el mundo iba a tener acceso a Internet y a los conocimientos, hoy nos damos cuenta que incrementa las desigualdades, porque claramente en los barrios populares hay muchas más dificultades que los chicos puedan hacer sus deberes. ¿Y qué notamos? Que no solo incrementan las desigualdades por eso, sino que incrementan las desigualdades porque todo lo que opinan en el marco de salud mental y la infancia, lo opinan desde una perspectiva adultocéntrica y de una perspectiva de clase media, que lo que conocen son los chicos con los que pueden estar en contacto, digamos, a través de dispositivos. Salvo, y ahí por eso hago una excepción, salvo aquellas personas que viven en el territorio y conviven. Contaba un referente de los curas villeros, que a mí me pareció muy interesante, que ellos trabajan con jóvenes y adolescentes con consumos problemáticos y que alojan a cualquiera, cosa que el sistema de salud no hace porque tienen ciertas características, porque no lo tienen, porque no admiten, porque no tienen psiquiatra, bueno, por lo que fuera, bueno, ellos los admiten a las casas. Entonces lo que nos contaban que a partir de la pandemia, estos jóvenes, digamos, habían reconfigurado su identidad, ¿no? Ahora colaboraban llevándole comida a las familias, acompañando con las viandas, ¿no? O sea, como que en el interior del barrio y del trabajo barrial para sostener en este campo de lógica de cuidado y de solidaridad, habían configurado, digamos, importantes redes y habían transformado su modo digamos, de vivir, o su modo de estar en el mundo. Digo esto para pensar que no todos los problemas de salud mental hay que pensarlos en términos de lógica estatal. Cuando pensamos en lógica de salud mental comunitaria, tenemos que ver, a mí no me gusta el término empoderar a las comunidades, porque se imaginan que yo no le voy a decir a Nacho Levi que lo voy a empoderar, porque claramente si hay algo que está muchísimo más empoderado que todos nosotros, es la garganta poderosa como un colectivo. Entonces, me parece que no es reconocer, es visibilizar, es otorgar digamos, posibilidades o, digamos, esta dimensión de cuidados que tienen las propias comunidades y las propias organizaciones barriales, y que ahí lo que nosotros nos tenemos que preguntar es en qué medida podemos colaborar, o en qué medida tiene sentido lo que podemos hacer, o cuál es nuestra forma de promover en las infancias el juego, o la simbolización, o promover no solo el juego en tanto que los chicos jueguen, el juego en tanto identidad, digamos, en tanto constituye subjetividad ética y en tanto constituye subjetividad política. A mí me importa un chico que juegue para que construya agencia, para que se constituya en un sujeto político, que se constituya en un sujeto, digamos, que quiere transformar el mundo, que quiere pensar lo que le está pasando, que piensa su territorio, que piensa su subjetividad, que piensa en términos de deseos, porque lo que ha pasado con esta niñez que empezamos a hablar, subalternizada o marginalizada, es que le estamos impidiendo la posibilidad de proyectar o pensar un futuro posible. O sea que esa es la segunda preocupación que tengo, y la tercera, para terminar, y ahí sí tiene que ver con una cuestión más institucional, que es, a mí hay una preocupación central que yo tengo, que creo que son las infancias que tienen sus derechos más vulnerados en esta cuarentena, que son las infancias institucionalizadas por razones de salud mental. O, diría, las infancias institucionalizadas, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos chicos son chicos que viven en cuarentena, y sin embargo nosotros hemos naturalizado su cuarentena. ¿Qué quiere decir que viven en cuarentena? Viven con distanciamientos sociales, viven con restricciones a la escolaridad, viven con restricciones a ver a sus amigos, viven con restricciones a ir a hacer actividades en el barrio, digamos, pero sobre todo viven de alguna manera extrapolados de su territorio hacia un lugar vinculado a la institucionalidad.
Y muchas veces esta institucionalidad, que está pensada en términos de protección, termina vulnerando sus derechos. Ni que hablar, si yo les tendría que contar, las vulneraciones de derechos de los chicos hoy institucionalizados por razones de salud mental. Están encerrados y nos los dejan salir en términos de cuidados. No pueden ver a sus familiares, no cuentan con ningún dispositivo para poder conectarse con sus familiares diariamente, digamos, o con sus amigos, o con su escuela, o con quien hubiera sido su vida anterior a la institucionalización psiquiátrica. Los profesionales entran escafandrados, o sea, para evitarles el contagio, con lo cual la corporalidad es mínima. Muchas veces duermen solitos, hay un solo referente a la noche, en el cual, imagínense a las noches de estos chicos sin un otro que constituya un vínculo y que le pueda ayudar a procesar la información de todo lo que está ocurriendo. Cuando nosotros les fuimos a preguntar a estos chicos qué está pasando, una de las contestaciones eran: no sé porque a mí nadie me cuenta nada y no me dejan mirar televisión. Entonces, yo digo que en ese sentido, en términos de lo que es, digamos, una desubjetivación naturalizada, es el modo en el que manejamos hoy, digamos, las instituciones que vendrían a tener que proteger a los niños y a las niñas. Yo podría seguir hablando un montón, pero no, ya pasé mis 15 minutos, creo. Entonces, para no pasar, dejo abierto a esta cuestión, a que pensemos como desafío, cómo rescatar estas voces, no solo individuales, sino estas voces colectivas de las infancias, para generar procesos que permitan modificar y transformar las condiciones de vida hoy que ellos y ellas tienen. Perdón si me pasé un poco. No, gracias, sale un placer. Si les parece, podemos darle lugar a algunos comentarios, porque hoy tenemos 3 expositores, tenemos un poquito más de tiempo, así que si quieren, si alguien quiere tomar la palabra, hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, o que Alejandra amplíe algún concepto, este sería el momento, se desilencia y pida la palabra. Y si no, al final vayan pensando, Flor. Bueno. A veces hay que, viste que en la virtualidad hay otros tiempos. Eso es cierto, la virtualidad tiene sus tiempos, sí. Por eso está bueno, y por eso está bueno que estén todas las caritas, porque hay algo que más allá, a ver, la virtualidad tiene sus tiempos y sus espacios diferentes, ¿no? Sí. Y eso implica una cuestión medio difícil de procesar. Imagínense los niños, por eso yo pongo en cuestionamiento también, digo, para repensar, que no es tan fácil pensar la virtualidad en los tratamientos, ¿no? Porque de pronto ningún psicólogo hacía ningún tipo de cuestiones, me incluyo en la virtualidad porque no correspondía, no entraba en el cuadro. Ahora todo el mundo hace y se inventa cosas. Entonces yo digo, a ver, pongamos un poco más de reflexión, porque no es lo mismo que estemos, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Uh-huh. Sí, buenas. Sí, hola. Presentate tu nombre. ¿Qué tal? Yo soy Mercedes Saladro y soy parte del programa de Juegotecas acá en La Plata. Bienvenida. Me pareció como interesante cuando hablaba de que ella quería como pensar a la infancia como sujetos de agencia, y me quedé con muchas preguntas a qué se refería. Uh-huh. Bueno, después se explayó. Dale. Sí, no, sí, es eso. En el chat también vuelven a plantear los generadores de sujetos políticos y de sujetos de deseo. A ver, sí. Bueno, ese es un concepto que trabaja Amartya Sen, pero un poco yo lo plantearía así, para plantearlo en este contexto, que es pensar las infancias en términos de sus capacidades, ¿no? Pensar las infancias no en términos de sus disvalores, sino en términos de su capacidad para transformar el mundo. Hay una mexicana que, tomando esta línea, que se llama Susana Soseski, que es una antropóloga increíble, que escribió un texto que se llama Dar casa a las voces de los niños,
ella plantea esto, ¿no? Que todos escuchamos a los chicos con una cuestión, digamos, un poco tutelar, ¿no? De, bueno, sí, dice tal cosa, dice tal otra, ¿no? Sí, bueno. Y utilizamos las frases que dicen los chicos para corroborar nuestras propias hipótesis, digamos, ¿no? Entonces, ella dice que los chicos y las chicas en la historia han tenido un lugar increíble y que el modelo de Estado adultocéntrico lo ha apagado, que los niños y las niñas en Latinoamérica han participado de guerras, han participado de situaciones, han, digamos, sostenido a sus familias, han producido millones de cosas. Sin embargo, siguen apareciendo como infancias invisibilizadas sus narrativas. Ella dice, bueno, qué sé yo, la única narrativa que un poco tiene más visibilidad es Ana Frank, ¿vieron? O sea, el diario de Ana Frank tomó una visibilidad de una voz de una niña, ¿no? Ahí uno podría decir, mira, hay un niño hablando y un mundo escuchando y entendiendo la realidad a través de la voz de los niños. Y ella propondría esto. ¿Por qué no encontramos en las narrativas de los niños sus capacidades, sus agencias, sus dimensiones? Piensen ustedes cuando eran chicos, ¿no? Yo tengo un recuerdo infantil, que cuando ustedes eran chicos, ¿qué algo del mundo hubieran querido cambiar, ¿no? ¿Qué fantasía, digamos, tiene un niño? Si uno le pregunta a un chico y le da la capacidad de transformar, generan situaciones muy, y sobre todo, digamos, si estamos pensando en chicos que se encuentran en clases populares. Yo no me olvido nunca, y cuento esta anécdota, podría contar mil, de una chiquita que estábamos en una reunión de una chiquita peruana, que contaba que ella había salido a trabajar a los 8 años, porque su papá, eran 6 hermanos, su papá se iba y la dejaba la madre, y llegaba un momento que no tenía nada para comer, y a veces el padre tardaba mucho en venir, digamos. Entonces ella salió a la plaza a vender cositas, y a partir de eso empezó a traer un poco de plata. Entonces le insistió a la mamá para que también fuera a vender cositas. Entonces ella, que ya era una adolescente, decía que gracias a ella su mamá se había apoderado, digamos, que gracias a ella su mamá se había animado a salir a trabajar, que gracias a ella no tenía que trabajar ni sus hermanos, porque su mamá se había, o sea, ella se sentía, digamos, o sea, un poco como la revolución de las hijas, ¿vieron? Como que había llevado en su voz la transformación, en este caso de su casa. Entonces, una chiquita que lo relataba, que esto había ocurrido cuando tenía 8 o 9 años. Entonces, cuando uno piensa en las agencias o piensa en las capacidades, no este ejemplo, por favor, que no queremos que los niños trabajen, pero sí en las ideas que tienen los chicos para transformar la realidad, digamos, en los ideales que tienen los chicos para transformar las realidades, en el posicionamiento. Y uno ahí tiene que incomodarse. Yo no me olvido, y me sigue dando la incomodidad con los que son los NATS, que son los niños y niñas a favor del trabajo infantil. Que ellos se sientan y le fundamentan a una y a uno, digamos, por qué creen esto. Yo no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ya ni sé, pero lo que sí sé, que es un chico y una chica interpelándome, digamos, que ahí no queda subalternizado diciendo, pobre, bueno, ay, piensa esto. Porque piensen ustedes en los informes que hacen por lo general, o los legajos escolares, o los expedientes judiciales. Cuando alguien ve un relato sobre la vida de un chico, son todas discapacidades. Tiene dificultad para controlar los impulsos, tiene dificultad para relacionarse con los demás, no hace caso en el colegio, mil. Ahora, nunca ve algo que diga, bueno, qué sé yo, defiende a los compañeros, cuando hace un vínculo importante con alguien es solidario, nunca nada bueno. O sea, cuando yo digo pensar en las agencias de los chicos, digo pensar en tanto las posibilidades, pero también las posibilidades de transformar su realidad, de transformar el mundo, ¿no? O sea, digo, en los centros de estudiantes uno ve los adolescentes transformando un poco, aportando a la vida escolar, a su vida, que, digamos, o a su territorio, ¿no? Esto. No, y yo pensaba en esta pregunta que hiciste, ¿para qué una juegoteca hoy? A mí por lo menos me interpela muchísimo que nos vuelvas a recordar no ser adultocéntricos, porque lo somos, aunque tratemos de no serlo, nos vuelve. O sea, que estamos recordando esto. Y entonces, ¿para qué jugar hoy? Tiene que ver, me parece, con dar ese espacio de simbolización para lo que está pasando, es muy fuerte esto. Entonces, creo que de alguna manera, por lo menos para pensar en la red de juegotecas de San Martín, como
ponernos como las pilas para que, aunque sea a través de pequeños encuentros, o por virtual, o por en la puerta de la casa, o de alguna manera, o ir al centro de salud, buscar algo, pero que puedan o filmar, o escribir, o decir, o plantear unas palabras. Eso me parecería un montón. La verdad que estaría buenísimo. A mí me encanta esto que vos decís por lo siguiente. Yo creo que nosotros, nuestro instrumento, digamos, somos nosotros mismos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, para transformar las prácticas, es reconocer, y todos tenemos una mirada adultocéntrica. Pero hay otra cosa peor que tenemos, que es trabajar para sostener nuestra identidad profesional y no para alojar lo que los niños necesitan. Entonces, yo no sé para qué una juegoteca hoy, pero lo que sí sé que no puede estar al servicio de que nosotros como psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, qué sé yo, sintamos que estamos trabajando, digamos. O sea, tiene que estar en función de qué necesitan las niñas. Sí, excelente. Gracias, Ale. Bueno, podemos hacer un pequeño aplauso y agradecerte. A ustedes. Y vamos entonces a escuchar a nuestro segundo invitado, que es psiquiatra infanto-juvenil, trabaja en APSA, que es la Asociación de Psiquiatría Argentina, en el capítulo de niños y niñas y adolescentes, es ex residente y también trabaja en el Hospital Alvear, o sea que está con la clínica también muy fresca, y entonces le pedimos que como psiquiatra infanto-juvenil nos dé su visión, su perspectiva en torno a la salud mental. Así que Federico Pache, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Mariana, por la invitación, Florencia, a vos también. Un saludo para todos los que estén en otros lugares del país, a la gente de Ituzaingó, de donde soy oriundo, también un abrazo grande. Y bueno, muy interesante la verdad lo que contaba Alejandra, de las preguntas que plantea. Siguiendo un poco la pregunta que le retomabas vos, Florencia, para que una juegoteca, yo justo iba a arrancar con un dato que puede ayudar algo de eso. Es una encuesta que lanzó UNICEF hace poquito, que pregunta un poco a los chicos qué es lo que más le experimentaron, digamos, durante estos días, y ganaba como por amplio cuerpo, digamos, el aburrimiento, ¿no? Uno eso lo ve como en la clínica, también, no solo en la clínica que uno ve, sino también en los niños con los que tiene acceso en la vida cotidiana, hijos de amigos, etcétera, digamos que es una de las características que está pasando en estos tiempos. A grandes rasgos, vamos a hablar un poco de ciertas cuestiones generales que han surgido un poco de lo que uno ve y de lo que comparte con colegas. Como decía, yo trabajo en el Hospital Alvear, pero soy miembro del capítulo junto con Mariana ahí de Psiquiatría Infanto-Juvenil de APSA, y en las reuniones compartimos un poco experiencias. A mí me interesaba resaltar algo por algunas cuestiones, que es como cierto efecto paradojal que tienen algunas situaciones de la cuarentena, ¿no? Porque uno por ahí intuitivamente pensaba que, bueno, que iba a haber como una afectación generalizada, y por ahí uno ve que hay algunos casos donde esto no ocurre, sino que lo contrario, como que algunos chicos se han sentido un poco más cómodos, más cómodos, podemos decir. Esto no lo planteo de alguna manera como de cierto romanticismo, ¿no? Por lo que está pasando, sino para pensar un poco qué es lo que está sucediendo en el previo, ¿no? Como en los tiempos anteriores al aislamiento, y cómo lo vamos a pensar a la vuelta, ¿no? Quizás el grupo más, o los chicos más emblemáticos en este sentido son los que uno lo puede mencionar como los que sufren por ir al colegio, ¿no? Como una gran cantidad de chicos que llegan a las consultas nuestras, digamos, de psicólogos y de psiquiatras, porque, nada, hay conflicto en el colegio, o la preocupación de los padres por lo que sucede al colegio, ¿no? Los chicos no logran cumplir con las expectativas que los padres tienen y que el colegio les propone, digamos, no porque haya un interés ahí en eso, sino porque, bueno, hay una preocupación por ahí genuina de los padres y del colegio, de que hoy en día por ahí alguien que no queda en lo que es el ámbito educativo se cae del mapa, y sabemos lo que pasa cuando alguien se cae del mapa, digamos, ¿no?
Entonces, por ahí todos estos chicos con inquietud, que no han logrado investigar lo suficiente por ahí la actividad intelectual, con inmersiones en el desarrollo, etcétera, han sentido como en estos días como una especie de oxigenación, me parece a mí, lo cual a mí me hace un poco pensar, retomando un poco también lo que mencionaba Alejandra, como, bueno, qué lugar para la voz de estos chicos, digamos, en el ámbito educativo a veces. ¿Qué estrategias podemos pensar a la vuelta, ¿no? Porque algunos ya proyectan, o por ahí proyectaban ahora, como que uno cree que la cuarentena se va a extender un poquito más, pero ya proyectaban la vuelta como el fin del mundo, digamos, ¿no? O sea, había otra vida, de alguna manera, y yo ahora la estoy pasando bien, ¿cómo me van a hacer volver ahí? Me parece que está bueno como para pensarlo. Y a este grupo por ahí se le suma también algunos chicos que por algunas formas de sociabilización, nada, suelen recibir algún trato hostil por parte de los compañeros a veces, para los cuales se les suma un aditivo, digamos, en este sentido bastante pesado. Y después por ahí otro grupo de adolescentes, digamos, donde, porque la relación con los otros se puede volver un poco intimidante, un poco atemorizante, o también algunos adolescentes en donde uno nota que, a ver, como se menciona en algunos casos, como cierta identificación con una función social, con un lugar bajo el sol, no termina de aparecer, ¿no? En esta sensación de asumir una función social, se habla como de cierto desamparo misterioso, como hay como un desenganche, una desconexión social, vemos que por ahí esto es una pregunta a veces muy propia, digo, de la adolescencia, ¿no? Como buscar la identificación en el rol social. Pero por ahí uno percibe en algunos chicos y chicas alguna dificultad en este ámbito, alguna vacilación, y también me parece que estos tiempos de parar un poco y de poder estar un poco sin tanto contacto con otros, que, a ver, muchas veces estos cuadros, por llamarlos de alguna manera, no lo quiero llamar así porque no siempre se puede pensar de alguna manera patológicamente, ¿no? Pero a veces esto termina como muy fácilmente los casilleros blancos del DSM y como fobias sociales o cosas por el estilo, ¿no? Y después, bueno, por otro lado, sí, hay chicos que por ahí muestran algunos signos, algunas manifestaciones de que la cosa por ahí no está andando de la mejor manera. En primer lugar, y me parece que lógicamente esto abarca a todos los chicos que pertenezcan a hogares vulnerables económicamente, y a los chicos que sufren violencia doméstica, por supuesto. Algo que sucedió mucho, que a mí nos parecía muy preocupante al principio, que por ahí ahora se está como retomando de alguna manera, son aquellos chicos que tienen discapacidades, digamos, donde por ahí requieren un abordaje cuerpo a cuerpo, donde la presencia física de los otros para el acompañamiento es muy importante, para los tratamientos, etc. Se cree que aproximadamente, bueno, esto lo decía también la encuesta de UNICEF, un 44% de los chicos de las personas, en realidad no era solo para chicos la encuesta, digamos, de las personas con discapacidad han sufrido alguna interrupción en sus prestaciones, en sus tratamientos, etc. ¿Qué pasó? Digamos, que son chicos que requieren un acompañamiento a veces permanente, que, bueno, los padres han tenido que dejar de trabajar en muchas situaciones, para poder estar con ellos cuerpo a cuerpo en la casa, digamos, pero se vuelve una situación bastante por ahí desgastante para toda la dinámica familiar, y muchas familias han padecido mucho los primeros tiempos, digamos. Algunas de estas situaciones un poco ahora están acomodándose, pero bueno, o si han perdido los tratamientos, muchos tenían como un seguimiento virtual que en estos casos me parece que se queda muy corto, ¿no? Y después por ahí algún tema vinculado a algo que se volvió muy popular, me parece. Yo lo escuchaba mucho por medios de comunicación, preguntas de amigos, etc. Porque me parece que es una situación que ha pasado muchos chicos que no necesariamente iban a las consultas ni de salud mental, etc., sino que chicos que venían con un desarrollo más armonioso, los cuales los padres empiezan a observar como algunas conductas más infantilizadas, ¿no?
lo que se conoce como regresiones, que bueno, digamos, se pueden definir de alguna manera, a grosso modo, sin entrar demasiado en detalle con todo esto, como, bueno, conductas de etapas anteriores de la vida, de fases anteriores de lo que sería el desarrollo de la libido, en donde lo vemos como más infantilizado. Por ahí alguno está familiarizado con lo que es la fase oral, la fase anal, la fase fálica en el desarrollo de los chicos. Entonces, de repente vemos chicos que comienzan a chupetearse el dedo nuevamente, como lo hacían anteriormente, con algún problema en lo que es el control de esfínteres, etc. Un poco surgía la pregunta de por qué o qué puede propiciar algo de esto, digamos, como hay dos niveles de análisis, por ahí está el análisis a nivel del comportamiento, de la conducta, que es lo más visible y lo que más preocupa a los padres, y hay un análisis que uno también elige escuchar, digamos, que bueno, nada, habla de un poco de cierto estancamiento de lo que se le denomina la libido, digamos, que me parece que lo que termina de manifestar a grandes rasgos es de la dificultad que hay en estos tiempos para poder enlazarse a los amigos, para poder enlazarse a otros familiares, para poder volcar la actividad, esta energía, poder volcarla e investirla en lo que es la actividad intelectual y el colegio, digamos. Me parece que la suspensión de las clases, o bueno, la suspensión de la modalidad presencial de las clases, ha dificultado mucho esta capacidad que tienen los chicos de poder volcar sus intereses en el aprendizaje, además de que la escuela es un lugar donde se encuentran con los amigos y pueden jugar también. Eso, como de alguna manera uno generalizando puede ver que esas situaciones están como obstaculizadas, entonces nos queda como un camino hacia la vida de la fantasía y hacia la regresión, digamos, ¿no? Como buscar la satisfacción que no se encuentra en algún lugar por otras vías. ¿Por qué por ahí uno le llama la atención esto? Yo creo que con este tema, sobre todo, digamos, la moneda está girando en el aire, uno no sabe bien qué va a pasar con los chicos cuando, digamos, depende de cada desarrollo particular y hay que ver por qué cada chico le pasó lo que le pasó en torno a esto. Uno generaliza cuando por ahí está mal generalizar en estos temas, pero me parece que en algunos casos es un signo sumamente esperable en la infancia y eso es importante mencionarlo. En cualquier chico que enferma en algún momento, cualquier padre que tenga una experiencia en ese sentido puede darse cuenta que el chico se pone un poco más demandante, un poco más infantil, un poco más... Pero en algunos casos por ahí nos puede llamar a la advertencia, a estar un poco más precavidos, a acompañar un poco más el acontecer de ese chico, sobre todo si esto se vuelve permanente o lleva como un empobrecimiento o dificultades en el desarrollo del chico, ¿no? Me parece que entonces, a grandes rasgos, lo que es el reforzamiento de la vida endogámica que se dio en estos tiempos, la presencia permanente por ahí y continua de los padres, la dificultad que hay para más allá de la mirada de los padres, para un horizonte exogámico, como a veces decimos, para armar circuitos por otros lados, está bastante intensificado y hace de que de alguna manera se propicien estos fenómenos, ¿no? Que hablan a veces de algún equilibrio inestable. A mí me gustaba un poco ese oxímoron para hablar de la situación esa. Por eso también un poco me parece que cualquier espacio que le brinda a los chicos una pequeña salida, jugar con sus compañeros a través de... Me dicen, bueno, está todo el día jugando con la computadora. Bueno, pero a veces eso es una forma de contactar con amigos y salir un poco también no es lo mismo que el encuentro presencial, pero es una forma de salir un poco del vínculo muy cerrado a nivel familiar. Como me decía una chica justo ayer, que yo estaba pensando algunas cosas para hablar hoy, en torno a la relación con la madre, me dice, ahora siempre estamos juntas, ¿no? Como esta dificultad que ella tenía, que encontraba la posibilidad de encontrarse con alguna amiga y poder darse un poco de oxígeno. Bueno, ahora siempre estamos juntas y me parece que reflejaba una frase que reflejaba bien algo de esto.
En este sentido, como para ir terminando, me parece que el juego cumple un rol esencial, las juegotecas en la modalidad que puedan ser cumplen un rol esencial, un poco porque permiten manejar la situación a los chicos, un poco porque se vuelve un espacio de creación, un espacio que de alguna manera se cree algo perdido en este tiempo, digamos, los chicos también están colaborando mucho en actividades domésticas y a veces en perjuicio por ahí de alguna actividad lúdica que puedan hacer en su casa. Y me parece que el juego como espacio de creación, de todo lo que está sucediendo, es esencial. A mí me gustaría por ahí cerrar con una frase que agarré ahí de algún texto de Freud, que dice que la enfermedad fue sin lugar a dudas la cosa final de toda urgencia por crear. Dice, al crear me puedo mejorar, creando me pongo sano. Así que, bueno, hace un poco de enganche me parece con el último encuentro también. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Un aplauso también para Fede, entonces. Podemos tener algunas preguntas para vos. Ya ahí veo viendo en el chat que están hablando de si el lazo se puede armar, digamos, en la pantalla, pero si el pibe está jugando solo o sola, ahí está la cuestión, ¿no? Digamos, cómo, es decir, para mí es cierto que si hay juego a través de la pantalla, puede haber una transformación, ¿no? Puede haber una creación. Lo venimos viendo en distintas cosas con los pibes, pero el tema es ese como autoerotismo del juego virtual que no es muy creativo, no sé cómo lo pensás. Sí, totalmente. Bueno, creo que hay juegos y juegos a través de las pantallas, ¿no? Y tal cual, hay juegos más colectivos, hay horas de juego, digamos, también durante el día. Me parece que no es lo mismo un chico que por ahí no puede resignar un momento de juego por otras actividades. Uno tiene como cierto romanticismo por su infancia también, y decir, bueno, ¿cómo no va a jugar a otras cosas, digamos, ¿no? Que ahora juega todo con la pantalla. No quiero, digamos, caer en ese lugar. Me parece que el juego a través de las consolas llegó para quedarse, lógicamente, y que incluso es una forma de preparar, imagino yo, con estas modalidades de trabajo futuras que uno puede prever que van a suceder con esta transformación, digamos, a nivel laboral. Me parece que es un modo de estar entrenado, entre comillas, a muy temprana edad. No creo que por ahí sea casual, digo, ¿no? Pero bueno, el chico que no aprenda a usar una computadora, lamentablemente va a quedar un poco al margen de lo que se le dice el mercado laboral, digamos. En esta modalidad, algo cruel, digamos, pero creo que entonces el juego de la pantalla no se le ve nada de malo siempre y cuando teniendo en cuenta de qué juego se trata, ¿no? Un juego individual está perfecto, se puede hacer, pero hay juegos que son más creativos, hay juegos que permiten una construcción con otros, hay juegos donde el chico puede poner algo ahí de lo que está sucediendo, y hay juegos mucho más pasivos, me parece, ¿no? Acá María Virginia Rodríguez, no sé si querés tomar la palabra, es muy interesante lo que estás poniendo en el chat sobre si patologizar o no patologizar. Yo estoy muy de acuerdo con Federico que hemos visto muchos pibes y pibas que han tenido conductas de etapas previas, pero me pareció más al principio de la cuarentena, como en el primer shock de cambio de vida, me pareció que hubo muchos pibes que tuvieron estas regresiones que vos nombrás, y después como que hubo por lo menos algunos casos que he visto, se fueron acomodando las cosas, como que se fue entrando en una adaptación, por decirlo entre comillas, al nuevo momento. Y creo que nosotros desde el programa pensamos que seguimos la línea, digamos, de Ventolilla, de la OMS, que no hay que patologizar, son síntomas, reacciones esperables, digamos. Estamos en esa línea muy fuertemente. No sé vos cómo lo ves, Federico. No, sí, totalmente. Es algo, digamos, las regresiones no fueron como solamente escritas de los niños, digamos, pasa en los adultos también, Claro. además que los adultos las manifiestan de otra manera. La regresión libidinal pero bueno, es un momento, en la infancia es sumamente esperable, digamos, es algo que sucede permanentemente. Digamos, me parece que está lejos, habla de cierta, por ahí, de cierto momento de impas, evidentemente hay algo a lo que hay que,
digamos, acomodarse, pero bueno, me parece que hay que verlo también en cada chico en particular, digamos, pensarlo así como de un modo preocupante a nivel general, no, lo sacaría completamente de ese lugar. No sé si Yo alguien más quería quiere decir tomar. Sí, algo. dale. Bueno, mi nombre es Trinidad, estoy trabajando en un centro de salud de Tigre, y hay una cosa que también se escucha, que los niños empezaron a pasar más tiempos con sus padres, ¿no? Y esto también trajo algunas consecuencias positivas, pero lo que aparece es la dificultad de los adultos de poder jugar con esos niños, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con este pibe en la casa? Pasa, ¿no? Como que los adultos también tienen mucha dificultad de juego para poder pasar tiempo de calidad con esos niños, o les niñes. Perdón, pero el inclusivo todavía no ha llegado a mí. Sí, tal cual. Me parece que hay chicos que han pasado tiempo con algunos adultos con los cuales no los pasaban tanto, digamos, o sea, uno, por eso decía que uno cuando hace una generalización se equivoca, ¿no? Porque siempre aparecen las excepciones, digamos, y en general, pero bueno, me parece que ha permitido en eso, a nosotros como profesionales nos ha permitido, por ejemplo, atender a través de esta modalidad, entrevistar a muchos padres o madres que por ahí no tenían la posibilidad de acercarse a las consultas por sus horarios laborales, etcétera, o a tener consultas con los dos juntos, digamos, ¿no? Y después sí, que hay adultos que, bueno, algunos tienen más facilidad para jugar que otros y quizás hay que enseñarles o que los hijos le tienen que enseñar un poco a ellos a jugar y si no, bueno, nada, siempre se puede, digamos, me parece que no es necesario que el adulto se tire al piso a jugar con el chico, sino también ofrecer el espacio y a veces ofrecerle la mirada mientras está jugando es también válido, digamos, ¿no? Como, no sé si se capta un poco la idea, pero no es necesario a veces esta cosa de tener que compartirlo con él el juego, sino disfrutar de verlo jugar, por ahí sería como la metáfora, ¿no? Como que el chico note que hay algo que está pasando, que el adulto también comparte y disfruta de verlo. Sí, que está valorado aunque no se pueda jugar todo el tiempo, está clarísimo que es insostenible. Totalmente, y que no es algo para que él esté tranquilo y entre comillas, no estorbe la actividad de los adultos, digamos, ¿no? Sino que es algo que tal cual, que está valorado. No sé si alguien más de los que está escribiendo quiere tomar la palabra, en el chat están poniendo cosas re interesantes. Yo no estoy escribiendo, pero quería hacer un comentario. Dale. Soy Juliana, soy residente del SIC El Rocío en Florencio Varela, y por ahí retomando un poco esto de los adultos y de cómo llevan por esta dificultad de jugar con los chicos, también lo que estamos viendo mucho es que hay muchas familias muy desbordadas, porque muchos siguen por ahí trabajando con home office, o incluso como trabajaban muy cerca, siguen yendo, son personas esenciales, siguen trabajando, y además hay como un desborde en lo que son entre las tareas del hogar, seguir trabajando, todo lo que es el acompañamiento de las tareas, que bueno, ahora está toda esta cuestión de que se envían tareas de la escuela, ir a buscarlas, entonces lo que también se nos está haciendo importante es acompañar un poco. También pasa mucho que ciertas dinámicas familiares se organizan de forma que la mamá termina como haciendo todo, entonces se nos está haciendo importante también acompañar a estas familias, a estos padres, porque también en ese desborde se generan como dinámicas muy tensas a veces, que generan bastante malestar en los chicos también. Se nos hizo importante como cuidar eso. Sí, me parece súper lindo lo que decís, porque tiene que ver con la pregunta de Alejandra de, bueno, ¿cuál es la necesidad de estas familias, de nuestros pibes de la jugoteca, por ejemplo? Bueno, es quizá acompañar a los papás para que puedan estar más tranquilos, descomprimir esa angustia, es muy angustiante lo que está pasando, es verdad. Ay, me parece re lindo lo que estás diciendo de que quizás hay que redireccionar hacia un sostén familiar también, ¿no?
Flor, porque hay muchos papás que tampoco saben cómo explicarle a los pibes el tema de la escuela. Y entonces también eso los desborda. Y tienen que pensar estrategias y a veces no saben cómo. Está bueno, Su. Sí. Totalmente. Sí, sí. Es que no es fácil enseñar tampoco. Hay muchas familias que por ahí o no tienen los recursos, o también trabajamos también con muchos chicos que tienen como necesidad de algún acompañamiento más fuerte o más específico por dificultades, que también es muy específico y los padres por ahí no tienen tampoco las herramientas para abordar eso, y sin la corporalidad, como decían antes, es muy difícil. Uh-huh. Creo que también se enlaza con lo que hablábamos en el encuentro anterior, de que en la juegoteca o en esos espacios no solo es el jugar con los niños y niñas, sino también con los adultos, en armar eso y de qué se trata, como para después poder llevarlo a la casa y seguir como jugando o con justamente la función del juego. Que en estas instancias pasa mucho que capaz con el niño se llega y no sabe o es como más fácil, pero en las familias y más en ciertas zonas o lugares, ¿no? En esto es el detalle de empezar a jugar o transmitir eso, ¿no? En el adulto referente, y que eso después hace réplica de, y es fundamental, no quedarse solamente capaz que en el niño o la niña, ¿no? En esto. Pero bueno, todo enlaza con todo, súper interesante. Sí, que también hay adultos que por ahí, por su infancia, no han tenido una valorización del juego, ellos en su infancia no han tenido una valorización del juego, entonces por ahí no pueden atribuirle esa importancia, digamos, ¿no? Me parece que a veces también hay que escuchar ahí lo que pasa con esos padres y lo que está pasando hoy en día con los padres, que son como, son pulpos, ¿no? Están haciendo con claro. 10 brazos y 10 piernas las cosas al mismo tiempo, maestros, amigos, una situación muy difícil. Tal cual a nosotros nos pasó en muchos grupos con mamás y con los chicos, de trabajar con las mamás como si fuera a aliviarlas en esto de que, bueno, a ver, no, los contenidos de la escuela, bueno, no importa, no quiero, o sea, para como primer grado, son chiquitos, ¿no? Entonces, relajarlas y aliviarlas en que no importa, que no lo haga, que juegue, a ver, está jugando, quiere esto, como que se encuentren por ese lado, porque si no era terrible y no tenían toda esta cuestión pedagógica, no tienen por qué tenerla, ¿no? Entonces, hasta poder armar en ellas esto de que se puedan cuestionar, ¿no? Como adultos, el qué tanto puede como valer esto de tener que hacer lo escolar, ¿no? Y qué lugar se le pone si después genera en el ambiente o en la familia una cuestión mucho más contraproducente, ¿no? Y fue todo un tema de trabajo, ¿no? Con las mamás y las familias, además al principio, ¿no? Era terrible. Sí, tal cual. Acá Susana Gallardo está ubicando un punto central que me parece que nos interpela mucho, y es cuando hay poca conectividad, porque lo que se va viendo es que esos momentos de conectividad, de distracción o de aprendizaje o de juego, etcétera, a través de la pantalla, bueno, es un ratito hacia el afuera. Entonces, pareciera que la escuela no está intentando resolver qué sucede con los que no se están conectando. Entonces, es como caíste del mapa, jorobate. En definitiva, ahí me parece que quizás es fundamental eso, ¿no? Cómo acercarnos con herramientas concretas a los que están en esta expansiva desigualdad o se está visibilizando esta desigualdad con la conectividad. Eso me queda resonando muy fuerte, y también me queda resonando muy fuerte lo que dijeron tanto Federico como Alejandra, de la cuestión de que esta pandemia también nos democratizó en tantas cosas, porque sujetos que parecían súper vulnerables están mostrando una fortaleza insospechada, y los lugares se van modificando. Entonces, incluso hay, lo he escuchado también en otros conversatorios, donde hay sujetos que se preocupan por sus terapeutas, los acompañan, digo, hay todo me parece una democratización espectacular, que nos tiene que enseñar un montón, ¿no? De salir de lugares estancos, ¿no? Los frágiles siempre los mismos, no, acá está
eso muy, muy conmocionado, y me parece que lo tenemos que también observar con detenimiento para seguir democratizando todas nuestras prácticas. Bueno, ¿les parece entonces que nos tomemos un pequeño recreo lúdico? Vamos a hacer un juego muy cortito antes de pasar a Leila, como para también ponerle emoción y la creatividad en este encuentro, y que no nos falte ningún juego como viene siendo en las anteriores. Así que le voy a dar la palabra a nuestra queridísima compañera, jugadora, facilitadora lúdica, Flavia Chiarelli, que es del Centro de Salud número 14 de San Martín, y que nos va a coordinar un pequeño juego antes de pasar a la próxima ponencia. Así que gracias, Flavia. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, pertenezco a la red de juegotecas de la Municipalidad de San Martín, así que bueno, vamos a arrancar con un juego que tiene que ver, por favor estén muy atentos, porque voy a dar ciertas órdenes y ustedes lo van a tener que hacer, la orden que yo dé. La idea sería que, vamos a complicarlo un poquito más, no tan sencillo, voy a dar la primera orden, la van a hacer. La segunda orden van a tener que repetir la primera y la segunda. Voy a dar una tercera orden y van a tener que repetir, obviamente, la primera, la segunda y la tercera orden. Cada vez con mayor dificultad, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar. La primera orden es que van a tener que aplaudir. Ahí está, estaban todos dormidos. Bueno, la segunda orden, van a tener que saltar. Recuerden que tienen que hacer la primera orden. Y ahora, muy bien. Tercera orden, van a tener que sonreír a la cámara. Una linda sonrisa, por favor. ¿Sí? Primera orden, segunda orden, vamos, tercera orden. Cuarta orden, porque nos queremos tanto, nos vamos a abrazar a nosotros mismos. Así que recuerden, vamos. Muy bien. Bueno, la quinta orden. Van a tener que apagar la cámara del Zoom. Esa sería la quinta orden. Ahí está. La sexta orden, ahí van todos, muy bien. Sexta orden, van a tener que prender de nuevo la cámara de Zoom. Bueno, vamos por las 7. Las 7 van a tener que saludarnos entre nosotros, así con las manitos, ¿sí? Así que vamos. Ay, no entendí. Ahora, a ver, estamos todos, apagaron, prendieron la cámara, saludaron, bien. Ahora van a tener que buscar cualquier objeto de la casa, el que esté más cerca. Lo busco. Arrancamos, primera orden, segunda, ¿cómo van? ¿Se van acordando? Hay que ir sumando todo. Sí, hay que ir sumando todo. Algunos me parece que se están olvidando ya. Ahí veo que me trajeron un objeto. Hay otro, perfecto. Vamos por la... No, basta. Ahora tienen que... La última, a ver cómo termina, la última. Van a gritar o decir en voz alta que les gusta jugar, ¿sí? Vamos, arranquemos de nuevo. Saltamos. Ay, sí, sí, jugar. Ay, no, bueno. Y después... Me gusta jugar.
Muy bueno. Me encantó cómo terminó. Realmente está buenísimo porque muchos padres por ahí te dicen, ay, no tiene buena memoria, viste, están con el tema del colegio más que nada. Entonces está buenísimo como para ir viendo el tema de la memoria, jugando, y además estimulándolo y diciéndole, viste que tenías memoria, realmente te acordás todo, como, viste, marcarle que en realidad sí tenía memoria y que, bueno, pasa por otro tema por ahí, que no tiene que ver con eso. Así que bueno, no sé. Un aplauso, Flavia, gracias. De nada. Chao. Y es que es así, el juego nos transforma y nos pone alegres. Gracias, Flavia. Así que le vamos a dar ahora, sí, después de nuestro pequeño recreo lúdico, la palabra a otra querida compañera. Ha estado trabajando en San Martín ella hace un tiempo en desarrollo social en el programa Crecer Bien. Es psicóloga, investigadora de la UBA, también psicoanalista de niños, y su último libro, se los recomiendo mucho, se llama La infancia intervenida, ciencia clínica y política. Es más que interesante y vamos a darle la palabra a Leila Wansek. Gracias, Leila. Bueno, gracias a ustedes en principio por la invitación. Voy a tratar de recuperarme de la actividad, el traqueteo. Estuvo buenísima, la verdad. Flavia, gracias por ponernos a circular y a movernos un poco de la quietud cotidiana, ¿no? Pensaba, digamos, en lo necesario que son estos espacios, que es este espacio que están construyendo. Les agradezco la invitación, Mariana, bueno, Flor, y la verdad es que escuchaba las experiencias y las intervenciones de los compañeros, compañeras, compañeres, y realmente me conmueve también pensando en los dos encuentros anteriores. Realmente es conmovedor y también sacude un poco los cuerpos, ¿no? Como la actividad lúdica de recién, pero de otro modo, poder escuchar este tipo de experiencias que vienen contando. Desde el primer encuentro está esta parte, las intervenciones de todos los participantes, digamos, la capacidad de invención y el saber hacer que se va construyendo en esta situación, que un poco como decía Alejandra, estamos atravesando, estamos todos, digamos, dentro de la situación, con lo cual es muy difícil hacer una lectura, una mirada, porque la estamos atravesando. Estamos medio como dentro de un laberinto de Ligustrina, ¿no? Que no sabemos si estamos entrando, saliendo. Y en este punto, digamos, las coordenadas de estos espacios son revitalizantes y aportan muchísimo. Me quedaban resonando mucho algunas de las preguntas que trae Alejandra, que trajo Federico, digamos, ¿por qué una juegoteca en esta coyuntura? ¿Por qué el juego, no? ¿Qué afectos y qué efectos posibles, que leemos en este momento, ¿no? Tanto en la propia clínica con niños, como en otro tipo de dispositivos territoriales. Cuando uno conversa con colegas, escucha, participa de este tipo de espacios. Y también me resonaba la intervención de Trinidad respecto de, bueno, poder también ubicar la pregunta, digamos, porque depende de cómo pensemos la constitución subjetiva, digamos, la constitución de los territorios de lo infantil, según cómo lo pensemos y cómo lo leamos, son los efectos que se producen, ¿no? En el otro, efectos subjetivantes, desubjetivantes, como ubicaba Alejandra. Y Trinidad traía algo interesante, que es esto de ubicar la pregunta, digamos, del lado del adulto, pero no para volver a una posición y a una lectura adultocéntrica, ¿no? Sino que para poder leer ahí, digamos, que lo que antecede al sujeto, a cada sujeto en su singularidad, su historia, sus lazos sociales, su cultura, digamos, lo que antecede al sujeto, leerlo, no da lo mismo leer lo que antecede al sujeto, digamos,
en la infancia a no leerlo, ¿no? Entonces, si leemos esas pistas, esas huellas, es muy difícil situarse de un lado o del otro, ¿no? Como del sujeto o del otro. Entonces, pensaba en algo de esto de los afectos que son efectos en la infancia, ¿no? El modo en que leemos, el modo en que en esa lectura escribimos la infancia, la propia, la del otro, la de las niñas. Eso deja marca, hace huella, y ahí tenemos que estar muy advertidos de no correr el riesgo de que esa marca, esa huella, que puede ser acontecimiento de cuerpo, ¿no? Que pueda ser sujeto, cuerpo y juego, que esa marca en realidad no se torne, digamos, y hay un hilo muy delgado, no se torne una marca de destino para el niño, ¿no? En esto de, bueno, que en determinadas condiciones no va a tener posibilidad para, no sé, jugar, hacer esto que ubicaba Flor en relación a la sorpresa con muchos pacientes que, digamos, en situación de extrema vulnerabilidad, que han encontrado un saber hacer que sorprende en transferencia, ¿no? En ese lazo al otro. Entonces, digamos, me parece que ahí hay que estar advertidos de esto, de no, digamos, siendo conscientes de que muchas veces funcionamos ahí como sostén, soporte, como ese otro de los primeros cuidados, ¿no? Que es el otro, digamos, parental, pero también es el otro social, comunitario, ¿no? Institucional, según desde qué dispositivo se ubique, y desde qué lugar. Entonces, ahí, digamos, no hacer marca de destino que quizás, digamos, cae más del lado de la desubjetivación y la segregación. Entonces, pensaba en esto, en que, de qué modo pensamos la constitución subjetiva, ¿no? Si de un lado o del otro, o en el encuentro, digamos, de un sujeto y un otro, de los primeros cuidados, y en ese entre se produce la potencia creativa del juego, ¿no? Y todo ese campo de posibilidades que se abre infinito, al infinito, que efectivamente es transformador, lo verificamos todos los días los que trabajamos con niñas, y que en ese entre se constituye el sujeto de lo infantil, se hace juego, se hace cuerpo, digamos, se hace identidad, digamos, se dan todas las operatorias constitutivas del sujeto, y también se hace el otro, digamos, no es que el niño se está constituyendo solamente, ¿no? Sino que en ese entre se constituye el sujeto y se constituye el otro, el campo del otro, y que el único modo que el niño tiene de constituirse es en el lazo al otro, es con otros, ¿no? Y que cada niño tiene su tiempo también de constitución, pensaba, su proceso, y que eso es muy singular, es una marca muy propia, que hay que, como decían las compañeras, poder escuchar, poder leer, poder respetar, alojar. Entonces pensaba, bueno, en los modos que se fueron presentando a algunos tratamientos, a algunos espacios con niños muy pequeños, ¿no? Que uno podría decir, bueno, ¿cómo llevar adelante, ¿no?, el tratamiento con un niño en primera infancia, por ejemplo, ¿no? Con este soporte. Y bueno, y sorprendentemente, así con la misma sorpresa que contaba Florencia con muchos pacientes, digamos, con los más pequeños, digamos, han hecho y hacen un uso, digamos, del campo del otro, digamos, circulan de un modo que es realmente destacable. A mí no me deja de sorprender también cómo entran y salen del campo del otro, y en esas vueltas, en esas entradas y salidas, bueno, algo se inscribe en esa circulación, ¿no? Algo siempre se inscribe. Y bueno, pensaba en esto, desde qué, entonces, desde qué lugar nos
nos vinculamos con los otros, con los niños, ¿no? ¿Qué afectos? Porque bueno, una de las cuestiones, venía pensando en esto de que para que se produzca la constitución subjetiva en ese entre, bueno, son necesarias ciertas condiciones, ¿no? Mínimas. Una condición, por ejemplo, es poder contar con la presencia de un otro, ¿no? De un otro, con la materialidad de la presencia del otro, que no quiere decir la materialidad física, ni de un cuerpo, ¿no? Ni de... Entonces pensaba en qué materialidad. La materialidad de la presencia del otro, vía la palabra, por ejemplo, vía los gestos amorosos. Digamos, ¿qué nos hacen presente al otro, no? Se han inventado muchas cosas para hacerse presente en este tiempo y empujar al lazo. Y me parece que ese es un modo de pensar la cuestión. Bueno, una de las condiciones es la presencia del otro, de un otro lector, escritor, digamos, transmisor en la infancia, y que el modo en que lea los gestos y el campo de lo infantil, digamos, va a producir efectos, inevitablemente, y, digamos, y hacer marca singular en cada niño, esa marca que lo diferencia de cualquier otro, ¿no? Y lo hace único e irrepetible. Entonces esto que traía Federico, de la cuestión de la mirada, a veces no la materialidad de ponerle el cuerpo al juego, o que sea en la calle, digamos, a veces esto, durante mucho tiempo no pudo ser en la calle, quizás hay familias que no le pueden poner el cuerpo, pero digamos, me quedó esta idea que me parece importante recuperar de la función de la voz y de la mirada, ¿no? Que son materiales que todos tenemos muy a la mano, y son constitutivos del sujeto. De hecho, gran parte de las operatorias constitutivas del sujeto, de los primeros tiempos, digamos, y las que dejan marcas más profundas, ¿no? Tienen que ver con esas vueltas por el otro, y no por cualquier cuestión del otro, sino que por la voz y la mirada. Eso es de lo primero que hace marca. Entonces, digamos, poder sostener el juego con la mirada, con gestos amorosos, la cuestión de la voz, digamos, son materialidades que tenemos a la mano, incluso en estos tiempos de mayor virtualidad, donde se impone la virtualidad, ¿no? Otra cuestión que se habló en otros encuentros, que es condición también de posibilidad del juego, de la constitución subjetiva y de la transformación de la realidad también, ¿no? En este trabajo del juego, es la presencia de un deseo, ¿no? Pero un deseo que no sea anónimo. Esto retomando un poco a Lacan, y en este punto, digamos, no es tan críptico, porque ves en realidad un otro con un nombre y apellido, y la importancia que hablábamos que se conversó en otros espacios, de poder nominar al niño, niñe, ¿no? Que no da lo mismo poder nombrarlo a no nombrarlo en una grupalidad. Entonces, bueno, la presencia y la disponibilidad de un otro que lea la experiencia de juego, que lea la experiencia constitutiva de sujeto, un deseo que no sea anónimo, un lazo amoroso, algo de esto del gesto amoroso, ¿no? En su vertiente más tierna, que bueno, tanto Freud, Lacan, Winnicott, Ulloa, todos han coincidido en, digamos, el estatuto fundante y constitutivo que tiene el afecto tierno de por sí, ¿no? Y las marcas que produce, y que permite hacer cuerpo y hacer lazo al otro. Entonces, bueno, ahí pensando, y en relación a esto del afecto tierno y sus consecuencias, y también la función que cumple de poder abrochar afecto, cuerpo y palabra en la infancia, de un modo particular, pensaba en esto que traía Alejandra en relación a, bueno, a la constitución de un sujeto ético y político, ¿no? Y ahí me vino
ineludiblemente Ulloa, me resonaron sus palabras respecto de la institución de la ética, ¿no? Jugando con que se instituya y como institución la ética, la ternura como instancia ética del sujeto, ¿no? Fundadora de la instancia ética del sujeto. Y que también es una posición política, digamos, poder pensar en estos tiempos capitalistas, neoliberales, digamos, la ternura, ¿no? Como un afecto que tiene efectos constitutivos, que sostiene y produce juego, sujeto, que recupera la singularidad, que permite la circulación, que enlaza, que no nos mantiene ahí en soledad, cada uno por su parte, suelto, sino que enlaza, que hace comunidad. Pensaba en esa función de la ternura y me parece que no es un concepto, digamos, ingenuo en este tiempo, romántico, metafísico. Estuvo bastante tiempo ahí como medio relegado en el discurso analítico. Si bien se habla mucho de lo amoroso, digamos, me parece que tenemos mucho para seguir pensando en relación a las operatorias de la ternura, que van a contrapelo de los discursos más hegemónicos, ¿no? Esto, empujando al lazo, al deseo, al juego, al hacer juego. Bueno, y después pensaba también en otra de las condiciones que es un cuerpo, ¿no? La presencia de un cuerpo, pero en términos de los objetos como constitutivos, esto vuelve a tocarse con la cuestión de la mirada, la voz, el tacto, ¿no? El olfato, digamos, todo lo que tiene que ver con esa vertiente, y el gesto amoroso abrochando quizás esta cuestión del afecto, las palabras y el cuerpo. Entonces, bueno, en estos términos, más o menos, que se me armaba la cuestión del juego, como abrochando estas instancias, produciéndolas en esas idas y vueltas por el otro. Y pensaba también, digamos, esto, que los niños más pequeños pasan mucho tiempo en su proceso de constitución subjetiva, ¿no? En el campo de la virtualidad, ¿no? De la cuestión, y lo que implica el juego y la fantasía, ¿no? Un poco haciéndome preguntas respecto de pantalla sí, pantalla no, digamos, esto que venía, ¿no? En relación a otros encuentros previos, la función de la voz, de la mirada, cómo ponemos el cuerpo en estos contextos, digamos, de qué cuerpo se trata, hay cuerpo, qué materialidad, ¿no? Soporte, la condición y el soporte es el otro, ¿no? De los primeros cuidados, ese otro que con su presencia, con su voz y su mirada se hace presente y sostiene, hace de soporte, ¿o qué? Un poco, bueno, esa es la pregunta que se me armaba en relación a lo virtual. Sabemos, bueno, que no se reduce, a partir de esta coyuntura social, podemos verificar o podemos aproximar una respuesta de que no se reduce a la materialidad, digamos, del cuerpo físico, ni de la calle, ni del juguete material, ¿no? Eso creo que es algo de lo que nos quedó claro con todo esto. Pero bueno, la imagen también tiene su materialidad y tendrá sus efectos también, ¿no? Ahora, me parece que ahí coincido con uno de los compañeros que planteó encuentros anteriores, la mediatización, creo que fue Patricia, la mediatización de la presencia del otro ahí con su voz y su mirada, y el gesto amoroso que abrocha cuerpo, afecto y palabra, me parece que hace la diferencia, digamos, de lo virtual. Me parece que ahí aparece como una instancia también simbólica, mediatizando, que sostiene procesos de otro orden, que habrá que ir viendo cuáles son, no lo sé. Iremos viendo los efectos, ¿no? Pero sí algo de lo que voy escuchando es que
los niños, digamos, muchas veces ahí uno escucha niños muy decididos a subjetivarse y a extraer del otro, por la vía que fuera, digamos, esos detalles y esos gestos que lo posibiliten, vía el juego, desde ya que es la vía. Bien, y entonces pensaba en esto, que hay que poder, que es algo de lo que decía Alejandra, que hay que poder escuchar más a los niños, ¿no? Porque a veces eso que uno cree que es verdad, que aparecieron afectos variados e intensos, y muchos desbordes del lado de los adultos, digamos, mucho desborde corporal, muchas angustias, digamos, también tristeza, desinterés, decepción, miedo, fueron poniendo ahí en el chat, aburrimiento, mucho, que son afectos, digamos, que en función de la coyuntura singular de cada uno, ahí en tensión con lo social, bueno, habrá que ver, digamos, cómo se hace con eso. Pero sí quería dejar quizás planteado esto que yo vengo pensando y conversar con ustedes, a ver si les viene pasando lo mismo, esta cuestión de que, bueno, los afectos producen efectos, y que no es que es del niño o del adulto, digamos, del otro, sino que se produce en ese que es en ese mismo espacio en el que se produce el juego, ¿no? Y esas operatorias constitutivas. Y esto, una experiencia con un niño muy pequeño, que creo que la iba a contar más al principio y me fui como de tema y no la conté, que tiene que ver con un niño muy pequeño, en primera infancia, bueno, que la modalidad que tomó el espacio, digamos, a través de la virtualidad, digamos, de las pantallas y de las videollamadas es, bueno, entrar y salir, el prender y apagar, digamos, y han constado en esto un tiempo largo de sesiones donde decidía cuándo entraba y cuándo salía, y bueno, era prender y apagar el celular, básicamente, el espacio, y así él daba sus vueltas por el otro, en esta coyuntura tan particular, y fue poder leer algo de eso que produjo algún tipo de efecto también a nivel del lazo parental, que estaba complicado en ese momento, ¿no? El lugar que este niño ubicaba ahí, en el lugar en el que quedaba ubicado. Entonces, me parece que bueno, que habrá que seguir desplegando las preguntas, pero que en principio poder garantizar la presencia de un otro lector, escritor, transmisor, y que oferte juego para que el niño haga sus vueltas por el otro, al menos, bueno, genera condiciones, ¿no? Y después no quería dejar de decir, bueno, que también hay como dos, digamos, cuando me refería a los discursos como más amorosos y la ética de la ternura a la que se refiere Ulloa, ¿no? Que va a contrapelo de los discursos más hegemónicos también, digamos, y a esto me refería con que los afectos producen efectos en los territorios de la infancia, ¿no? Hay como, digamos, depende de la lectura y de la posición discursiva y el modo de hacer lazo a las infancias, el modo en que las pensamos, las leemos y nos enlazamos a ellas, y los afectos que se ponen en juego son los efectos que se producen subjetivantes o desubjetivantes, ¿no? Parece que el juego y siempre es una apuesta al sujeto, siempre. Y ahí un poco aproximo una respuesta que creo que coincide con Florencia, que es vos ahí su respuesta de que, bueno, responde un poco al por qué una juegoteca en estos tiempos, por qué sostener una juegoteca y por qué sostener el juego en la infancia, ¿no? Y la última pregunta, que la dejo como para que la conversemos, que se me arma bastante,
desde hace mucho tiempo y ahora digamos, se despliega en este momento con esta coyuntura social, mucho más aún, es qué pasa con aquellas infancias, ¿no?, que transitan contextos de mayor vulnerabilidad en esta pandemia, en esta coyuntura social, donde sus otros, de los primeros cuidados quizás, están descreídos muchas veces y desilusionados del otro social, y del juego, que no fueron jugados, o que creen que no fueron jugados, porque también está esto, ¿no? Poder también trabajar con las familias para reconstruir algún fragmento de la historia donde ellos puedan ubicar que quizás esto, que también hay juegos con la mirada, con la palabra, con la voz, que no, digamos, porque a veces hay una idea del juego que es pesada también, como que jugar esto que decía Federico, implica tirarse al piso con el nene y nena, ¿no? Y no sé qué despliegue hacer, o esto de los juguetes. Entonces a veces son pequeñas intervenciones con la familia, a pequeñas operaciones de lectura que también constituyen y restituyen el campo de lo infantil para esos otros del niño en juego, ¿no? Algo de eso pensaba, ¿no? Bueno, hasta ahí. Me gustaría como conversar un poco. Gracias, Leila. Un aplauso a Leila. Muchas gracias por tus lindas palabras. Nos queda resonando un montón, a mí me queda resonando un montón de cosas, pero prefiero darle la palabra a quien tenga ganas de comentar algo, preguntar, también puede ser para Federico o Alejandra, digamos, podemos intercambiar. Acá, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Qué tal, Soledad? Me quedaba pensando en esto que comentabas de la palabra y de la ternura, y con la primera pregunta que se abrió de por qué las juegotecas, ¿no?, hoy en día, porque me parece que también esta operatoria que nombrás sobre digamos, la ternura en la palabra, en la mirada y en la construcción del vínculo, es en el lazo, y no es lo mismo, digo, hoy hay un montón de palabras, en los videitos, en las canciones que circulan, en la televisión, pero sí, no es lo mismo la palabra dirigida a ese niño, a esa niña, a esa familia que conocemos, con quienes tenemos un vínculo. Sí, me parece no es que, lo mismo la palabra con un deseo que no sea anónimo. Claro, porque si no parece como si fuese de lo mismo hablarles que ponerle una cajita musical a recitarles un cuento. No. Entonces me parece que ahí es lo importante. Digo, nosotros tenemos muy buenas experiencias mínimas porque la verdad es que con el dispositivo que pudimos armar por WhatsApp con las familias, de verdad que es complicado armar como el ida y vuelta, pero muy lindas experiencias respecto de que no vienen a la juegoteca el día que prendemos, ¿no? Que es el sábado, 1 hora y media más o menos, y jugamos. Y si no pudieron estar, las mamás que antes no lo hacían, nos escriben mensajitos aparte y nos dicen, profes, hoy no pudimos porque estuvimos en tal lado, fuimos a comprar. Entonces me parece que es importante decir, estamos acá, nos acordamos de ustedes, esto es para ustedes y de nosotros, no de cualquiera. Bueno, me quedaba pensando en esto, en dar las vueltas por el otro implica que ese otro sea un otro significativo, que haya armado lazo y vínculo. Totalmente, por eso el afecto amoroso en su vertiente tierna, y es un gran desafío esto de cómo hacer gestos, digamos, ¿cómo se hacen gestos en este soporte? Porque en el consultorio yo lo tenía más claro, o en el territorio, abrazás, ¿no? Con el cuerpo es más fácil hacer gestos, pero ¿cómo hacemos gestos amorosos por acá? Esto que vos traés, bueno, singularizando,
con presencia, con voz, con mirada, pero no cualquier, digamos, presencia, una presencia afectiva y significativa, como vos decís, tal cual, singularizada. Algo que se armó especialmente, artesanalmente para ese sujeto. Es, digamos, por eso a veces cuando hay familias que dicen, bueno, no, yo no juego, no sé jugar, ¿cómo? ¿No? Digamos, a veces dar palabras, pero esto, no dar cualquier palabra, ¿no? Digamos, o querer jugar con el otro, ya es un gesto amoroso, según, ¿no? Leyendo la historia de cada cual. Y es algo muy uno a uno, algo muy, muy artesanal. Es un arte, la del gesto. De hecho, bueno, toda la disciplina china tiene como... ¿Alguien que esté queriendo decirlo y no escuchamos? ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Mientras iba escuchando, pensaba, ¿no?, que si antes de esta situación tan especial, de esta cuarentena y esta pandemia, antes, ¿no?, trabajar con las infancias y trabajar con la adolescencia es apuntar a la singularidad y qué es lo posible en cada caso. Creo que en este momento toma más fuerza eso, ¿no? Es lo posible en cada caso, porque además creo que se agrega, y uno lo ve en la clínica con pacientes, donde, bueno, es entrar cuando uno puede hacer una conexión por videollamada, a veces es por teléfono, ¿no? Pero es entrar a la casa del otro, ¿no? A ese espacio, ¿sí?, que cuando no estamos en la virtualidad, de eso se habla, de eso se imagina, pero en este momento es estar ahí, ¿no?, en vivo y en directo, y enganchando con algo que habían dicho en otro momento, creo que el también poder ver qué es lo posible y qué gestos se pueden ir armando, y ir en búsqueda de eso, me parece que también nos puede posibilitar encontrar eso también, ¿no? Eso que se pueda estar armando. Sí, sí, totalmente, Adriana. Y coincido en que eso se produce en la marcha y en el en el encuentro. No es algo que está previamente, ni que uno puede pensar, ¿no? Es como en encuentro. Sí. Encuentro y desencuentro, y de eso, bueno, poder buscar un nuevo encuentro, ¿no? Entrada, salida, sí. Sí, digo, porque sí, coincido. Que se corte la conexión en un momento es un desencuentro, ¿no? ¿Cómo se sostiene eso para que vuelva a haber un tipo de conexión? Sí, totalmente. Y ahí coincido también con Alejandra en no meter ahí, como no saturar de sentido, porque también esta es una vía regia, la virtual, de saturar de sentido. Uno podría decir, ay, bueno, no quiso hablar de esto, hay resistencia, hay ¿no? Regresión, lo que fuera en los niños, ¿no? Pero la verdad es que hay que ser muy cautos porque es un contexto muy particular y que todos desconocemos bastante, y atribuir sentidos que además puedan hacer marca de destino en el niño es complicado. Totalmente. Ahí leía también de Graciela López que dice que es necesario el enseñar a jugar, el otro significativo puede no ser consciente de su rol, de su lugar, que la ternura también se enseña. Y estoy totalmente de acuerdo que ni el sujeto, ni el campo del otro, ni el de la ternura, ni el del juego están dados de antemano, ni son experiencias dadas, se construyen en ese encuentro con el otro, digamos, en ese entre. Estoy de acuerdo con Graciela.
Ujú. Hola Leila, soy Claudia. Yo Hola, hace muy Claudia. poquito leí bueno, lo de Ulloa, que es muy conmovedor, Sí. y le contaba a una docente una experiencia de hace muchísimos años, justamente sobre ese texto, ¿no? El de muchas veces no es la mamá o el papá, sino es el adulto que pueda tener ese miramiento para alojar a ese niño y bueno, y alojarlo con ternura y desde un lugar de ternura para esa construcción y de subjetividad y todo eso. Acá por privado me preguntan, no me acuerdo el título para buscarlo, y eso era lo que te estaba por preguntar. Es muy interesante, Está lo amo. el texto de la ternura. Gracias, Claudia, muchas gracias. El texto es precioso, Nada de Ulloa. despreciable. Se llama la novela clínica psicoanalítica se llama. Ajá. Y es un artículo dentro del libro que casualmente, digamos, tiene que ver, sí, muy cortito, pero muy profundo. Ahí Ulloa cuenta la experiencia de acompañar a niñas, digamos, en los juicios de lesa humanidad, digamos, en tiempos de dictadura, y él construye esa noción, esa categoría, que para mí tiene mucha potencia, y no la hemos usado lo suficiente en el campo del psicoanálisis como debería usarse, para mí, en el campo de la infancia, para mi lectura, ¿no? Y él construye esa categoría en ese contexto, acompañando a las niñas, digamos, en los juicios de lesa humanidad. Sí. Muy interesante, corto, llevadero, así que para que lo lean. Sí, con una transmisión llana, como era la de Ulloa. Ulloa, sí, genio. Es Gracias. impresionante cómo se Amoroso. reivindica a Ulloa en pandemia. A mí me impresiona, es un autor que ha estado muy desvalorizado en líneas generales, pero últimamente tal está cual. tomando, me parece, la cuestión de la ternura y de la cultura de la mortificación, etcétera, es como que... Yo lo vengo trabajando antes de la pandemia, quiero decir. Para mí está tiene bien. mucho valor. Pero viste Sí, yo también. pero se está extendiendo, claro, se está extendiendo. A mí yo los he leído, lo escucho, resurgió con mucha fuerza. Sí, resurgió con mucha fuerza, me parece fundamental. Porque me parece que son tiempos de fortalecer la posición de ternura y de contención, ¿no? Me parece que es así. Acá una compañera también habla de Tonucci, pero bueno, es de otra mirada. Lo de Ulloa es como con otra profundidad y bajo un contexto también de cómo fue la dictadura, ¿no? Y el desapego de esos padres que perdieron sus hijos o que fueron robados esos hijos, ¿no? Creo que apropiados sería la palabra, como que desde ese lugar es como muy fuerte, pero él le da una magia que se hace llevadera a la lectura y con mucha profundidad, así que te agradezco que lo hayas traído. Sí. No, por favor, es un lujo tener a Ulloa entre los referentes del campo de lo institucional en nuestro país, ¿no? Y todo lo que ha pensado y construido. Pensaba en que él hablaba de la crueldad y que uno podría pensar en estos discursos como más hegemónicos, medicalizantes, patologizantes, ¿no? Él hablaba de la crueldad como el reverso de la ternura, ¿no? Cuando aparece algo del orden de la crueldad, él lo lee como una falla en las operatorias de la ternura, en la constitución subjetiva, ¿no? Es interesante también. Sí. Bueno, yo quisiera, ya nos quedan pocos minutitos, vamos a ahora ver un pequeñísimo video y previamente vamos a hacer un pequeño juego, pero quería invitar a Federico y a Alejandra y a Leila a hacer alguna palabra de cierre, qué les pareció estar acá o con qué se quedan, o qué me parece interesante darles de nuevo la palabra y ver si hacemos un cierre. Y luego vamos a jugar nuevamente con compañeras muy queridas del Instituto de Rehabilitación.
No sé, Flor, por orden. Dale. O sea, Sí, como quieras. Sí. no, nada, solamente agradecer a todos los comentarios valiosísimos que hicieron que, digamos, invitan a empezar de vuelta. Lo que pasa es que ya pasaron muchas horas, entonces a ver, si tuviera que decir, digamos, o sea, habría mil cosas que agradezco como comentarios. Sí traería una sola cosa más, siguiendo un poco esto que planteaba Leila, y recuperando Ulloa, que creo que es valioso, digamos, recuperar Ulloa, porque es latinoamericano además, y porque nosotros tenemos que pensar desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva que no sea patriarcal, capitalista ni colonial. Entonces me parece que ahí Ulloa incluye esto, y traer esto, que hay algo que le preocupaba a Ulloa y que es muy lindo para pensar, que era el distrato cruel que podemos tener aquellos operadores del campo de la salud, ¿no? Entonces me parece que sí lleva a una reflexión también propia en esta perspectiva de autorreflexión, de en estos momentos tan difíciles, como instalar, digamos, este concepto que es la ternura, pero estar como muy atentos a evitar un distrato cruel. ¿Por qué? Porque también el colonialismo y también la subalternidad del otro, o el no reconocimiento e invisibilización de muchas niñas, también lleva aparejado este distrato cruel. Pero bueno, en realidad felicitarlos, porque me parece que es maravilloso una apuesta a las posibilidades de pensar hoy en este contexto tan difícil las infancias, ¿no? Así que felicitarlas por este espacio. Gracias, Ale, un placer. Gracias, Ale. Gracias. Fede. Bueno, no, más que nada lo mismo, palabras de agradecimiento por la invitación, que siento que me voy mucho más enriquecido de lo que pude haber ofrecido yo. Así que muy, muy lindo los intercambios con todos los que han participado, y por ahí lo que más me queda en todo esto es como, bueno, nada, lo del darle la voz a los chicos en la creación, en todo lo que es la participación en las áreas de su vida, que ellos son los principales actores, digamos, y que por ahí a veces están un poquito silenciados. Bien, excelente, muchas gracias. Gracias, Entonces Fede. le voy a dar la palabra. Gracias, un aplauso a nuestro panel del día, excelente. Y le voy a dar la palabra a María Ángela Almada y a Luisina Torres, que trabajan como facilitadoras lúdicas en la juegoteca del Instituto de Rehabilitación, y nos van a mostrar un juego y su video, que está lindísimo el video, no se lo pierdan. Chicas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Ángela Almada, soy kinesióloga, coordino desde hace 5 años la juegoteca del equipo de niños del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de San Martín. Nuestra juegoteca se lleva a cabo dentro del marco terapéutico de niños con trastornos del neurodesarrollo. Este año se suma desde la nueva modalidad virtual la licenciada Luisina Torres, terapeuta ocupacional, con quien estoy llevando a cabo este nuevo desafío. Y pensamos en compartirles un recurso lúdico que aprendimos el año pasado en la capacitación del Centro Lúdico, que es un recurso que se puede utilizar tanto para iniciar como para finalizar un cierre. Así que si están preparados, les vamos a pedir que prendan las cámaras, así podemos verlos. Hay una canción que dice, palo, 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 palito, paloe. Palo, palito, paloe. A cada palabra de esa canción le vamos a poner un gesto de mano. Por ejemplo, cuando decimos la palabra palo, vamos a elevar el dedo índice. Cuando decimos palito, el meñique, y cuando decimos el pulgar. ¿Se animan? Dale. Vamos. Palo, 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 palito, paloe. Palo, palito, paloe. Ay, yo no, otra vez. Te voy a decir no podemos todos juntos. Vamos a hacerlo con las dos manos. Dale. Ahí cerramos. ¿Listo? Va. Palo, 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 palito, paloe.
Palo, palito, palo. Palo, Muy bueno. Gracias. Ahora Gracias, entonces Flor y vamos Mariana, a, por ahí invitarnos. vamos a ver el juego con los pibes, que es lo más lindo. Bravo. Buenísimo. Muchas gracias, chicas. Es muy emocionante ese video, me encanta. Hermoso. Gracias, Flor. Felicitaciones. No, gracias a ustedes, Mariana, Flor, equipo de salud mental, por habernos invitado. Es un placer para nosotras formar parte de esta capacitación. Gracias, chicas. Un aplauso. Nos vamos con alegría hoy, así que hasta la próxima, hasta el jueves que viene. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias, Hasta luego, chau, chau. Chao. Gracias.